fue muy interesante cuando encontré en la obra de Levi Strauss que había un mundo premachista y un mundo donde las deidades, la divinidad era femenina. Esas deidades femeninas muchas veces son la luna, el viento, el mar, la cosecha. Y a mí se me empezó a meter mucho en la cabeza, digamos, de que esos hombres patriarcales que luego dieron inicio al machismo, pues eran muy castigadores, vengativos, a veces como crueles y viciosos. Entonces, con esa teoría de Levi Strauss, yo me encontré con que coincidía con un divulgador científico que es, eh, ¿cómo es que es el nombre? Aydon, Chris Aydon, por aquí lo tengo anotado, ya les recuerdo el nombre, pero ese divulgador científico, perdón, Cyril Aydon, eh, o cómo se pronunciará, les voy a deletrear Cyril Aydon, eh, Aydon con AY, y coincidía con un mundo nómada, de menos población, y, y yo no sé si Levi Strauss se equivocó o no, pero decía, bueno, todo esto de la divinidad de pasar como un golpe de estado de las de los dioses a las diosas, porque empezaron a haber panteones donde el jefe del panteón era un hombre tipo Zeus, tipo Odín, y él decía, ahí es que se dio cuenta el hombre cómo intervenía en la fecundación. Y esto empezó a generar una herencia, y esto empezó a generar una paternidad, la paternidad y la herencia, y el territorio pues ya más sedentario. Entonces yo me puse como a pensar mucho y a sentir, no sé si en mitología, en historia, en literatura, cómo era este mundo premachista. Y bueno, claro, no había una dominación de mujeres, había un liderazgo mucho más espiritual, mucho más cultural, y esto me llevó, digamos, a otros territorios como politólogo, eh, de bueno, hay una, no es la única ruta, pero la ruta del feminismo sí nos puede llevar a cambiar las dinámicas de dominación, de violencia, de invasión, los ejércitos. Entonces es una ruta eh, donde la privación ya no tendría tanto sentido, pues privar al otro de unos recursos, y esto es una ruta para acabar con la violencia y para acabar con la corrupción. Sin duda no la única ruta, pero muy buena ruta. Hay que reconocer eh, con gratitud esta ruta brillante del feminismo, donde primero las mujeres reconquistaron los derechos patrimoniales. Desde el renacentismo se viene luchando porque las mujeres sean propietarias. Era como, al no ser propietarias, eran casi que la propiedad de un padre y luego de un esposo de ellas, el derecho al voto, los derechos sexuales, luego muchos los derechos laborales, salarios igualitarios, el, el tema de ese techo de cristal para poder llegar a cargos de poder, poder llegar a la cúspide de la jerarquía en las organizaciones, y más recientemente con Me Too, un tema de la impunidad y de desnudar los abusadores, los acosadores, los violadores muy importantes, y que se pueda desnaturalizar esto en hombres con mucho poder. Y, y esto nos lleva pues a una interpretación o unas eh, eh, pequeñas recomendaciones a, a, a estudiantes, a las mujeres estudiantes que estén apenas explorando el feminismo. Es que lo principal, lo que yo entiendo, lo que he aprendido de las mujeres y sobre todo pues de las filósofas que yo veo en el feminismo es hay que romper el silencio, no normalizar, no quedarse callado con ninguna violencia, con ningún abuso, ni siquiera con una discriminación.
el abusador y el acosador siempre debe ser denunciado. No te dejes excluir de ningún proceso, de ningún puesto, de ninguna escuela. Y, y aquí hay una parte muy importante que en esta parte le estamos dando muy duro, pues como algo desde lo pequeño, desde lo íntimo, desde lo vital. Y es, hay que elegir siempre parejas que lo alcen a uno, lo enaltezcan, le alcen la autoestima, que te hagan sentir libre y tranquila y saber que las violencias tienen muchas formas. Eso de mirar el celular, de celar, de mirar el computador, de esculcarle a uno las cosas, eso no está bien. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a las alertas, nunca dejar que alguien nos falte al respeto, nos manipule, nos baje la autoestima. Bueno, y lo que es más importante para mí, vamos a responsabilizarnos nosotros hombres de nuestro proceso, de lo más grave que es usar la violencia, pues esto podría ser en general para personas, pero ni la fuerza para obligar a alguien, no usar ningún tipo de fuerza o presión en el sexo para hacer algún acercamiento erótico, eso del hombre aprisionando, agarrando, eso no puede ser, tenemos que responsabilizarnos de eso, desnaturalizar eso, eh, respetar siempre un no, incluyendo cuando le terminan a uno. Una chica le dice no quiero, no me molestes más, no me mandes más esos mensajes, no es no. Y bueno, y ya en el acto sexual, mejor dicho, en cualquier momento, no es no. Eh, Ojo con no manipular o no chantajear a ninguna mujer para conseguir un acercamiento erótico o sexo. Bueno, esto de los jefes, de los maestros, de tener una decisión. Esto va, digamos, a no utilizar una posición, puesto, capacidad para tener este acercamiento erótico, sexual. Y vamos más allá y no hagamos sentir intimidada o asustada a ninguna mujer en la calle o por un medio virtual. No se pueden mandar cosas que no estén pidiendo, mucho menos fotos pues de los genitales, cosas obscenas. Y en la calle eh, las mujeres no se sienten bien con que les gritemos cosas, esa no es la manera. Los conductores, que es eso de estar pitando, eh, y hemos aprendido de Patricia Luli leer los gestos, el deseo, la incomodidad y el rechazo para no tener aproximaciones o acciones que una chica, que una mujer no quiera. Vamos más allá, esto lo hemos aprendido mucho en la cuarentena, eh, no asignar tareas a alguien por ser mujer y dejar de tener tareas por ser hombre, en el hogar, con la pareja, tener como la misma cualidad y la misma cantidad de tareas. Y finalmente, ustedes que van a hacer tantas cosas, no generar salarios inferiores o topes en la jerarquía para mujeres, dejar que las mujeres lleguen hasta el tope, ojo con estar en una posición de discriminación salarial.